Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos nuevo tutorial y en esta ocasión es un tutorial que nos habéis pedido muchos de nuestros seguidores. Es un tutorial donde hablamos de ideas de negocio, es decir, de lugares donde podemos llegar y proponerle cosas a nuestro cliente, porque hay mucha gente que nos ha dicho: oye, a mí me gusta esto del mundo de la domótica, pero es que no sé qué ofrecerle a mi cliente. Normalmente lo que le ofrezco es lo que escucho en todos lados, ¿no? Pues aquí, en esta saga de 3 tutoriales, os vamos a mostrar las mejores ideas que podéis proponerle a vuestros clientes. Así que nada, damos paso a esta primera parte de este tutorial, que espero que os guste. Así que nada, comenzamos. Bueno, Canex Follower, vamos a comenzar con este tutorial sobre ideas de negocio. Es decir, vamos a ver qué alternativas o qué lugares podemos encontrar haciendo una proposición a un cliente determinado, cómo podemos intentar crear esa oportunidad de negocio que nos genere una venta o un proyecto de instalaciones domóticas KNX. Esto que os voy a enseñar es una pequeña parte del temario oficial que tenemos nosotros. Bueno, digo oficial porque oficial nuestro, ¿de acuerdo? No oficial de KNX. Es parte del temario del curso KNX Installer, que es un curso que, como sabéis, bueno, es un curso de cosecha propia. Está basado en todos los años de experiencia que llevamos en instalaciones domóticas. Y bueno, es un curso muy interesante, está teniendo muy buena aceptación, hay mucha gente que ya ha hecho este curso. Lo podéis encontrar en nuestra plataforma web, de hecho, lo tengo por aquí preparado. ¿Veis? Esta es la página web de iKNX School. Bueno, pues el curso KNX Installer, desde vuestra área privada, pinchando en la pestaña cursos, podéis acceder a los distintos cursos y aquí disponéis del curso KNX Installer. Está genial, ¿de acuerdo? Es un curso que está genial. Incluso podéis hacer consultas al tutor, es decir, podéis pulsar aquí en el botón consultas con el tutor, puedes hacer una consulta y nos llega automáticamente a nosotros y nosotros a través de la plataforma online te la resolvemos. Es un curso que, como digo, está muy bien, ¿vale? Bueno, pues nosotros de este curso nos vamos a quedar para este tutorial con el tema número 2, que es ideas de negocio en KNX, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué ideas de negocio son algunas de ellas. Hay montones de ideas de negocio, pero vamos a ver algunas de ellas que nos podemos plantear para intentar generar un negocio dentro de, como digo, las instalaciones KNX. Bueno, vamos a empezar con ideas que podemos proponerle a algún cliente sobre ayuda a la dependencia, es decir, aquellos lugares donde se encuentran personas con algún tipo de discapacidad, bien sea, bueno, personas que hayan tenido algún tipo de enfermedad, personas mayores, personas que hayan tenido algún tipo de accidente. Bueno, pues los sistemas domóticos pues, se pueden plantear para poder ayudar, mejorar el día a día de este tipo de personas, incluso para la familia que por motivos de trabajo no puede estar las 24 horas del día cuidando de ese familiar mayor. Pues bueno, de alguna forma con los sistemas domóticos se puede intentar estar pendiente, vigilar de alguna manera a este tipo de personas. Bueno, pues para un proyecto de ayuda a la dependencia, ¿qué ideas podemos plantear para este tipo de proyectos o instalaciones? Pues bueno, podemos realizar una monitorización online de las estancias, es decir,
a través de cámaras podemos visualizar en todo momento qué está sucediendo dentro de la vivienda. Podemos enviar fotografías a nuestro correo electrónico según los casos. Imaginaros que queremos saber a qué hora ha ido la persona de la limpieza o a qué hora ha ido el cuidador de la persona que va a casa a cuidar de nuestro familiar, o incluso saber quién ha sido el que ha llamado a la puerta y cuando le han abierto la puerta, qué persona es la que ha entrado. Pues todo eso lo podemos hacer creando escenas, haciendo fotografías y enviándolas a nuestro teléfono móvil. Detección de fuga de gas de forma remota. Existen detectores de gas que podemos conocer en todo momento si se ha producido una fuga de gas en la vivienda y por tanto podemos o bien avisar o bien podemos cortar el suministro de gas a la vivienda para evitar un accidente. Detección de humo de forma remota. Podemos detectar humo en la vivienda y por tanto actuar de forma rápida frente a un posible riesgo de incendio. Aviso por ayuda por caída, es decir, aquellas personas que viven solas que se caen al suelo. Sabéis que ya hay, creo que la Cruz Roja tiene algo de eso, que son unos pulsadores, unos botones que van con un collar en el cuello, que en caso de que tengas algún tipo de necesidad, pulsas ese botón y te pone en contacto con una persona que a través de, no sé si es un megáfono, a través del teléfono, no sé cómo va, se pone en contacto contigo por si te ha pasado algo. Bueno, con domótica también lo podemos hacer. No tenemos que contratarlo si no queremos. Bueno, es gratuito, es un servicio gratuito que creo que da la Cruz Roja, ¿eh? Pero bueno, nosotros también lo podemos hacer a través de domótica con también pulsadores RF en radiofrecuencia y podemos activar o avisar a nuestro familiar o a quien sea en caso de que tengamos algún tipo de necesidad, ya no solo que no hayamos caído al suelo, sino también en el caso de que tengamos cualquier tipo de necesidad para poder avisar a nuestro familiar. Bueno, control de braseros o estufas. Podemos cortar el suministro eléctrico de esa estufa o esos braseros cuando no se detecte, por ejemplo, presencia en una salita o incluso cuando la temperatura de la salita ya es la adecuada o incluso cuando es un horario donde pensamos que ya esa persona que tiene cierta dependencia está en la cama y no está en ese salón o en esa salita. Es decir, es una forma de garantizar que el brasero lo hemos desconectado, ¿de acuerdo? Control de cargas, podemos desconectar ciertas cargas que no van a tener ya uso, como por ejemplo, no sé, lavadoras o lavavajillas o calefactores o cualquier receptor que corra el riesgo de dejárselo encendido y por tanto provocar un accidente por un olvido, pues podemos realizar control sobre esas cargas, o bien por programación horaria o por detección de presencia o cualquier cosa de esa. Control de acceso, es muy importante. Tú quieres saber en todo momento quién entra a tu casa, quieres ver en la cara, quieres recibir una fotografía, incluso le puedes permitir mediante detectores biométricos, puedes permitir el acceso a una vivienda de una persona que pueda acceder a la vivienda en un periodo de horario determinado. Imagínate que tienes contratada un servicio de limpieza que viene a tu casa o a casa de tu padre que no se puede mover de la cama y viene a casa a limpiar. Bueno, pues tú permites el acceso de esa persona en un horario determinado. Fuera de ese horario no permites el acceso a la vivienda. Eso se hace con un control de accesos biométrico, ¿no? Con huella dactilar. Control de los compartimentos para medicinas. Esto me lo han preguntado mucho, ¿cómo se hace? Esto es muy fácil. Pensar que los cajones donde se guardan las medicinas se le puede colocar una pequeña cerradura electrónica. Es igual que las cerraduras que tenéis en la puerta de casa, del edificio de viviendas, pero es más reducida, es más pequeñita. Y tú puedes colocar también una cerradura electrónica en un cajón, de tal forma que solamente se pueda abrir ese cajón para ciertos horarios o ciertas acciones. Imagínate que a lo mejor quieres dejar dinero en un cajón para que cuando, no sé, la persona de la limpieza llega a casa, pagarle, pero tú no estás allí para pagarle. Bueno, pues tú con el teléfono móvil le puedes abrir ese cajón para que cuando llegue acceda al cajón donde tienes el dinero, igual que con las medicinas. Acceder a las medicinas en un periodo determinado. Es decir, no un cajón de las medicinas, el cajón lleno de medicinas, lleno de pastillas, y la persona que tienes allí en casa a lo mejor tiene demencia senil y accede a las pastillas y se toma 4 o 5 pastillas cuando se tiene que tomar una cada 8 horas. Pues bueno, pues le puedes dejar dentro de un cajón determinado
la pastilla que necesita para su toma y abrírselo en un horario determinado, ¿de acuerdo? Antes no. Vale, consumo de agua. Esto es muy importante para evitar que la gente se deje un grifo abierto. Hay mucha gente con demencia senil que, con Alzheimer, con lo que es el demencia senil, con lo que son los síntomas de Alzheimer, ¿no? Pérdida de memoria, donde se pueden dejar un grifo de agua abierto, la ducha o lo que sea. Bueno, pues nosotros podemos estar continuamente detectando el número de litros que sale por el grifo, y cuando el número de litros sea más de lo que puedes pensar que puede estar establecido, pues a partir de ahí poder cortar el suministro de agua por medio de una electroválvula. Es muy sencillo, ¿vale? Control de la iluminación de la estancia, que se puede hacer por aportación de luz natural. Esto es una técnica muy utilizada en edificios de oficina. Control de clima para adaptar la temperatura de la vivienda a las necesidades de la persona que vive en esa casa dependiente. Incluso el control de clima que se adapte al lugar donde está esa persona. Si esa persona se encuentra en su dormitorio, solamente se activará el clima de su dormitorio. Si esa persona se encuentra en la sala de estar, se apagará el clima del dormitorio y se activará el de la sala de estar. Eso se puede hacer de forma automática. Control de persianas. Con el control de persianas se pueden hacer muchas cosas, no solamente comenzar la actividad diaria, levantando las persianas, que entre la luz en el dormitorio y te hagan, bueno, pues que ya ha entrado la luz en el dormitorio, es de mañana y tienes que levantarte para comenzar una actividad, ¿no? Sino también para forzar que el viento frío en invierno no azote el cristal y por tanto el cristal de la ventana haga que bueno, por la diferencia de temperatura entre la calle y el interior, tengas que tener un consumo de calefacción más abundante. Bueno, pues en caso de cierta temperatura puedas bajar las persianas con el control de persianas y el frío, el aire frío, no azote automáticamente directamente en las ventanas de la vivienda. Control de movimiento de la posición de la cama. Eso lo podemos hacer para aquellas personas que están impedidas en una cama 24 horas al día y para evitar que se le hagan escaras, que son una especie como de llagas que se le produce a las personas que están mucho tiempo en cama, pues podemos controlar que aquellas camas que son articuladas pues tengan una escena de moverse automáticamente para hacer que el cuerpo no esté en una posición fija en la cama y evitar o retrasar o evitar esa aparición de llagas que se pueden producir por estar mucho tiempo en la cama. El control de puertas, por si quieres controlar que una persona no entre a una estancia determinada, eso se hace muy sencillamente con sensores magnéticos. El control de la apertura del frigorífico, por si por el motivo que sea quieres controlar si esa puerta del frigorífico se ha abierto o no se ha abierto, eso se hace también con sensores magnéticos. Control de fuga de agua para bueno, detectar que ya no solamente que se haya dejado un grifo abierto, sino que se ha dejado el grifo abierto, pero también con el tapón, por ejemplo, el fregadero puesto y se está derramando el agua, ¿no? Pues tienes por un lado la alarma de que estás consumiendo más agua de la cuenta, pero también tienes la alarma de que hay una fuga de agua, el agua ya está llegando al suelo. Entonces, tienes dos alertas interesantes para conocer. Detección de posible robo. Esto lo podemos hacer como un sistema convencional de alerta de robo, pero con la ventaja de que podemos crear escenarios como por ejemplo que en caso de detección que haya alguien en casa, automáticamente llamar a la policía, bajar las persianas o encender todas las luces, crear una simulación de presencia para que el ladrón interprete que hay alguien en casa. En fin, se pueden hacer infinidad de cosas de esto. Cambio de canal de televisión. Con el cambio de canal de televisión conseguimos de forma remota el poder actuar con la televisión. A mí me han pedido en muchas ocasiones gente que bueno, que viven sus padres, su madre o su padre solo en casa y por no escuchar bien tienen la televisión muy alta y cuando los vecinos se quejan no te queda otra que ir a casa de tu padre a bajarle la televisión. Claro, si lo llamas por teléfono para decirle que baje la televisión, no te escucha porque como tiene la televisión tan alta, cuando lo llamas por teléfono no te va a escuchar. Por tanto, la única forma que te queda es coger, ir a casa de tu padre o de tu madre y bajarle tú la televisión. Pues esto lo podemos hacer de forma remota sin tener que salir de casa bajándole la televisión o impidiendo que la televisión coja un volumen de sonido tan elevado como para no poder escuchar el teléfono o que moleste a los vecinos. Con el control del dinero podemos hacer lo mismo que hemos hablado con el tema de los cajones para las medicinas. Podemos hacer exactamente lo mismo para
para el dinero. Simplemente es un cajoncito donde vamos a colocar una cerradura eléctrica y en caso de abrir con el teléfono móvil, dar la orden de abrir el cajón, pues aparece, se abre el cajón para poder acceder a un dinero que hayas dejado en ese cajón para lo que sea, para poder pagar a alguien o para lo que sea, ¿de acuerdo? Luego también tenemos la opción de despertador, que es que, bueno, pues por la mañana se genera una escena de subir las persianas, conectar el clima, poner la televisión, para que esa persona que vive sola, pues se le intente activar, digamos, la actividad del día a día y no permanezca continuamente acostado en la cama y, bueno, es una forma de intentar decir, venga, levántate, que el día comienza y tienes que moverte, no te puedes quedar en cama acostado y tal, ¿de acuerdo? Bueno, pues también podemos tener control de aparatos con salida analógica o digital. Imaginaros que existan aparatos que nos puedan dar latidos de corazón, nivel de azúcar, en fin, cualquier aparato de electromedicina que nos pueda dar una señal analógica o digital, que la podamos incorporar al sistema domótico, pues bueno, bienvenido sea, porque lo podemos monitorizar desde nuestro teléfono móvil, desde nuestra aplicación web, y podemos tener un control de muchos datos, como por ejemplo, hay gente que me ha pedido el tema de conocer la temperatura de un bebé, ¿no? Hay gente, a mí como padre me preocupa mucho que mi hijo esté durmiendo en la cuna y que se le suba la fiebre y no me dé cuenta, ¿no? Hay mucha gente que pregunta eso. Pues bueno, con este tipo de sistemas también se puede hacer, se puede tener un control, incluso generar una alerta de que si, por ejemplo, estás acostado y tu bebé se enciende en fiebre, que se te encienda la luz del dormitorio para despertarte, para darte a entender de que tienes un problema, de que tu bebé está, no sé, encendido en fiebre, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo esto se puede controlar con nuestro teléfono móvil. Esto es una realidad hoy día, todo está interconectado con nuestro teléfono móvil. Y podemos no solamente monitorizar las consignas y los estados, sino que también podemos ver por medio de cámaras qué está pasando en tiempo real en esa vivienda donde tenemos una persona dependiente, ¿de acuerdo? Vale, vamos a pasar a otra idea de negocio, que es las viviendas en régimen de alquiler. Todo el mundo se preocupa de que si tiene una vivienda en la playa, en la montaña, y quiere alquilarla, pues, bueno, se le pueden proponer a ese tipo de viviendas muchas iniciativas para intentar generar ahí un proyecto domótico. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, aviso, puertas o ventanas abiertas. Esto es muy importante cuando hay alguien que alquila su vivienda, pero no está en la localidad donde tiene esa vivienda. Es decir, imaginaros una persona que está en Córdoba, donde estamos nosotros, pero tiene una vivienda de alquiler en Barcelona. Es decir, esa persona, cuando el inquilino deja la vivienda, se le acaba el contrato y deja la vivienda, no sabe realmente en qué estado se encuentra la vivienda, a no ser que coja y tenga que ir a Barcelona a comprobar en qué estado se encuentra todo. Esto lo suele preguntar mucho, lo que vamos a ver aquí, en esta idea de negocio de vivienda en alquiler, lo suele preguntar mucho la gente que alquila la vivienda por espacios cortos, sobre todo para periodos vacacionales, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando alguien deja la vivienda porque se le ha acabado su periodo de alquiler, nosotros podemos recibir alertas o mensajes de alarma en caso de que se hayan dejado las puertas o las ventanas abiertas. De esta manera evitamos que alguien se nos pueda colar dentro de la vivienda. Envío de fotografías en caso de acceso, ¿de acuerdo? Siempre desde fuera, nunca desde dentro. Nunca poner cámaras web dentro de una vivienda en alquiler. Siempre tiene que ser desde fuera de la vivienda. De esta manera sabemos en todo momento, incluso si alguien se ha acercado a la puerta, a llamar al timbre para comprobar si alguien vive en la vivienda, y en el caso de que no viva nadie, se te cuelan, ¿no? Esto es el día a día que tenemos, ¿no? El que se nos cuela gente en la vivienda y luego no los puedes echar. Pues en caso de llamar, se puede generar una escena de simulación de presencia y aparte se te echa una fotografía y se te envía al teléfono móvil para que tengas registrada la cara de la persona que ha llamado a la puerta. Control de acceso sin cerradura. Esto es lo que más la gente pide, porque claro, si alguien te alquila el piso, tú les vas a entregar una llave. Esa llave tú no sabes cuánta gente puede hacer copia de esa llave y cuánta gente puede disponer de esa llave. Tú te imaginas que te vas a un piso de alquiler, te dan la llave y esa noche cuando estás durmiendo en la cama, no se te pasa por la cabeza si alguien puede entrar a esa vivienda estando tú dentro, porque tenga copia de esa llave, que sea un antiguo inquilino.
Bueno, pues para evitar eso, se puede realizar un control de acceso con, en fin, hay montones de formas, a través del teléfono móvil, a través de biométrico, a través de código de seguridad. Existe un montón de formas de poder acceder a la vivienda sin tener que entregar una llave. Control, corte, suministro de agua, de gas y eléctrico. Esto es muy importante para que en el caso de que el periodo vacacional o el periodo de alquiler se haya acabado, automáticamente se corta el suministro de agua, de gas y el suministro eléctrico. Con esto lo que garantizamos es que en caso de que alguien se haya dejado una luz encendida, se haya dejado un grifo abierto o el gas, pues evitamos que estés consumiendo tontamente, te esté costando el dinero, o también que pueda generar un incendio o cualquier tipo de cosa, ¿de acuerdo? Pues podemos asociar el periodo vacacional al corte de suministro de agua, gas y al suministro eléctrico. También la ventaja que tiene esto es que en caso de que se te cuele en la casa, no van a tener agua, no van a tener gas y no van a tener luz, ¿de acuerdo? Control de clima, alumbrado y persiana. Bueno, es una forma de incluso de premiar al inquilino que te alquila la vivienda en caso de que quieras premiarlo por el uso eficiente de la energía, con un uso eficiente del clima, del alumbrado, incluso de las persianas. Monitorización e informe del gasto, es decir, si tenemos monitorizado el gasto en agua, luz y gas, se lo puedes trasladar al inquilino que te alquila la casa. Eso lo podemos hacer muy fácilmente con los contadores de agua, luz y gas, donde estos contadores nos envían los datos al sistema domótico y el sistema domótico, cuando acaba el periodo vacacional o el periodo mensual o como sea, se manda un mail con la cotización del gasto que se ha hecho, ¿de acuerdo? Detección de acceso en estancias prohibidas. A lo mejor tú alquilas una vivienda con la condición de que tengas una estancia cerrada con llave que no quieras que nadie entre. Pues en el caso de que alguien abra esa puerta, te mande un mensaje de alarma al sistema. Simulación de presencia para aquellas viviendas en alquiler que permanecen muchos días cerradas, ¿no? Para evitar que la gente se te cuele en la casa. Control de varias viviendas desde un solo punto. Esto es muy importante para aquellas personas que tienen varias viviendas en régimen de alquiler. Es decir, ustedes podéis tener un teléfono móvil con el control de todas las viviendas que tenéis en régimen de alquiler. De esta forma tenéis el acceso de darle a vuestros inquilinos los códigos para entrar a la vivienda, tenéis un control del gasto de consumo de gas, de agua, podéis hacer una simulación de presencia para evitar que alguien entre, en fin, podéis tener todas vuestras viviendas de alquiler en la misma aplicación móvil para tener un mejor control del alquiler de vuestra vivienda en definitiva, ¿de acuerdo? Bueno, administradores de fincas, ¿qué le podemos ofrecer a un... Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.